Muy buenos días. Necesito que me envíen un mensajito al Ya chat con disculpe, su señor nombre Nardi, dice que completo, no por puede favor. entrar. Con su nombre completo, por favor, al chat me envían un mensajito. Todos los que están intentando entrar y me aparece acá la solicitud, estoy siempre dándoles clic en admitirlos, entonces no hay ningún problema. De repente sería cuestión de señal si alguien intenta entrar y no lo deja. El tema de hoy, los alcances y objetivos del planeamiento de la educación. Específicamente, entonces, los objetivos del planeamiento didáctico que tenemos acá en pantalla. ¿Qué es el planeamiento didáctico? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en esta parte? ¿Realmente sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Tenemos dudas? Bueno, posiblemente serían las que tendríamos que ir viendo si resolvemos en un momento dado. Pero es una exigencia que se impone día a día en todas las actividades humanas, ¿sí? Ese planeamiento debe estar presente siempre. El trabajo docente no se escapa a esta exigencia. Cuando tenemos en cuenta las necesidades incluso y consecuencias morales y sociales que implica el tener un planeamiento educativo, un planeamiento didáctico. Esa planificación, que es la que nos va a regir las actividades que debemos realizar y cómo las debemos realizar, y cuándo las debemos realizar y quién es el que las va a trabajar. Entonces, esa planificación debería estar presente siempre en nuestra vida, en todos los ámbitos, en todas las actividades que realicemos. Y como ya lo dijimos, pues el campo educativo pues no se escapa a esto y es necesario tener un plan de trabajo que vaya rigiendo el orden de las actividades que vamos a realizar para no irnos perdiendo en ese hilo que nos tiene que ir guiando en ese proceso y avance de la actividad docente. ¿Cuáles son los objetivos al planificar? Esos objetivos al planificar van a ser diferentes dependiendo qué es lo que usted quiere lograr a la hora de planificar. Acá le vamos a dar algunos objetivos que no necesariamente tienen que ser estos nada más. El número 1 es aumentar la eficiencia de la enseñanza. Como objetivo número 1, a la hora de planificar, tenemos que pensar en que esa enseñanza que nosotros vayamos a estar desarrollando con un grupo de estudiantes, pues que sea eficiente, que funcione, que le sirva al estudiante. Entonces, aumentarla. Tratar siempre de ir mejorando esos procesos. El número 2, asegurar el buen control de la enseñanza. Y ese aseguramiento de ese control de esa enseñanza la vamos a tener si tenemos nosotros ordenado nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a la hora de tener ese orden en ese proceso, entonces vamos a tener ese control. Vamos a saber qué es lo que vamos a desarrollar. Vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Cuándo lo tenemos que hacer. Incluso, como ven en la imagen, pues, cómo vamos a reunir a nuestros estudiantes, cómo los vamos a tener ubicados en el espacio con el que contamos en la escuela. Entonces, asegurar el buen control de esa enseñanza es no llegar a improvisar. Es estar seguro de lo que usted va a dar, lo que usted va a desarrollar, para no tener incertidumbre en ese proceso
de enseñanza y asegurar qué es lo que se está haciendo. Un tercer objetivo, evitar improvisaciones que confunden al educador. El estudiante es muy activo y muy pilas, digámoslo de esta manera, para poder darse cuenta en qué momento el docente está improvisando, el docente no sabe qué está haciendo, el docente no sabe qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. El estudiante es muy pilas en ese sentido, está siempre alerta, está siempre a la expectativa y se da cuenta con facilidad. Y uno como docente muchas veces se jacta o cree de que lo hizo de la mejor manera y que ni siquiera se dieron cuenta los estudiantes cómo le fue. Y la verdad, el estudiante siempre se entera, siempre se da cuenta. Y después, pues sencillamente critica. Pero el problema más serio es que con esas improvisaciones nosotros podemos llegar a confundir al estudiante. Podemos llegar a una situación en donde el estudiante no sabe realmente entonces qué hacer. Es que la seño dice una cosa y después dice otra. Esos son los comentarios que se escuchan a menudo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es que a la seño no le entendí qué es lo que quiere realmente, porque al principio dijo una cosa y después pidió otra. Entonces, ¿con qué le vamos a cumplir? Son situaciones que se ven, que se escuchan, que se dan diariamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la planificación debe tener como objetivo principal no redactarlo ahí, sino debe ser pensado de esta manera, que se va a planificar para evitar improvisaciones, para evitar llegar a la escuela sin saber qué hacer, para evitar llegar enfrente de los estudiantes y ponerlos a hacer algo solamente para mantenerlos ocupados. La planificación, entonces, tiene como objetivo evitar esas improvisaciones. Estos son algunos objetivos del por qué nosotros planificamos y por qué nosotros debemos planificar. El número 4. Planificamos para proporcionar secuencia y progresividad a los trabajos escolares. Si no tenemos ese plan de trabajo, vamos a caer en improvisaciones y no vamos a saber qué es lo que sigue después. Entonces, debemos planificar y que esa planificación trate de ser lo más apegada a la realidad para que sepamos qué viene después, cuál es el contenido que vamos a dar después, para que ese avance sea progresivo, pero de igual manera que no se pierda ese hilo conductor, que vaya siempre una actividad amarrada del otro, de la siguiente actividad. De tal manera que el estudiante se sienta cómodo, se sienta seguro con los contenidos que usted va desarrollando con él. Y de esta manera también usted como docente también va a estar seguro de ese desarrollo de contenidos que va a tener con sus estudiantes. Cuando uno planifica, tiene seguridad de la secuencia que van a llevar sus contenidos, del progreso que debe llevar su planificación. Entonces, si cumplimos con este objetivo a la hora de programar, a la hora de planificar, vamos a desarrollar las actividades con mucha seguridad. Eso es garantizado cuando se tiene un plan de trabajo. Siguiente objetivo. Se planifica para dispensar mayor atención a los aspectos esenciales de la materia. De esta manera usted va a saber qué contenidos son los que va a agregar y qué contenidos son los que va a dejar fuera. Porque según su criterio, usted dice, bueno, estos contenidos no creo que me interesen tanto para desarrollarlos en este momento con ellos. Entonces los dejo a un lado y desarrollo estos otros mejor. Porque estos creo que tienen más importancia, más relevancia en este momento con ellos. Y de esta manera, entonces, usted va a tener más atención a los contenidos o a los aspectos de la asignatura que esté desarrollando. Porque de lo contrario, uno agarra un plan de trabajo y lo agarra secuencial
tal como lo pensó la primera vez, entonces lo desarrolla contenido por contenido y al final se da cuenta de que de repente hubo mucho contenido que no tenía tanta importancia como para poder desarrollarlos con ellos. Entonces, cuando uno planifica, uno debe darle la importancia debida a cada contenido o a los aspectos más importantes de la materia para desarrollarlos con los estudiantes y dejar a un lado los que tienen menos importancia para usted en ese momento y dejarlos a un lado y no tocarlos porque si no se entretiene demasiado y no le va a alcanzar el tiempo. Los tiempos entonces los va a ir perdiendo usted si no se planifica de esta manera. Entonces, el quinto objetivo del por qué se planifica es porque vamos a clasificar esos contenidos o esos aspectos de la materia que estemos desarrollando. El siguiente objetivo por el que planificamos. Planificamos para proponer tareas adecuadas al tiempo disponible de los estudiantes. Si no tenemos planificado el contenido, si no tenemos planificación, va a ser un poquito difícil el desarrollar o colocar tareas adecuadas al tiempo disponible de los estudiantes. O incluso colocar tareas adecuadas a los contenidos que se les ha proporcionado a los estudiantes. Y ahí cae uno como docente a la improvisación. Y cuando uno cae a la improvisación, entonces cualquier tarea les va a colocar a los estudiantes y va a estar bien para usted. Pero ¿qué tanto esas actividades tienen relación con los contenidos que está desarrollando? O con los tiempos que tiene el estudiante. Porque eso hay que tomarlo muy en cuenta. Hoy en día tenemos un problema serio con eso. Porque hay docentes que están trabajando sus asignaturas, sus cátedras. Y como es el único docente para el nivel primario, todas las clases, entonces resulta que le deja una actividad de cada una de las asignaturas y termina el estudiante hoy en día trabajando en la mañana, en la tarde y en la noche. Y otro día tiene que levantarse temprano porque tiene clase presencial, clase por Zoom. Eso está pasando hoy en día con la situación de la pandemia. Ahora, ¿realmente son tan importantes las tareas como para poder saturar al estudiante con tanto trabajo que al final lo termina haciendo mal? Considero de que por ahí tendríamos que ir viendo la priorización de contenidos, la priorización de tareas y la priorización de ese tiempo que el estudiante dispone, con que cuenta para sus actividades diarias. El estudiante, no importa el nivel, ya sea primaria, preprimaria, básico, diversificado, necesita tiempo para poder realizar actividades de dispersamiento, por ejemplo, para poder jugar, para poder distraerse. Pero si tiene tantas tareas, no va a ser posible que él se desarrolle de la mejor forma en su vida cotidiana. Hay estudiantes que mejor prefieren irse a trabajar que realizar tareas. Porque eso es lo que está sucediendo hoy en día. El estudiante de primero básico, segundo básico, tercero básico de carrera, mejor se retira, mejor se va alejando de las aulas porque demasiado contenido, demasiadas tareas. Mejor me voy, mejor voy a trabajar y si me da tiempo hago las tareas en la noche. Si no, no las entrego. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como vuelvo a repetir en este tiempo de pandemia. Como el estudiante está en su casa, resulta que mejor se dedica a trabajar durante el día, hace tareas durante la noche y lo que pueda hace y lo demás no lo entrega. Porque algunos todavía están pensando en que pueden llegar a ganar como se ganó el año pasado, pero realmente no va a ser así, ¿verdad? Siempre tenemos que tener un registro de esas actividades que se van realizando para poder darle una nota final al estudiante. Entonces, hay que ir considerando esos tiempos y ese número de actividades que le podríamos dejar al estudiante
para poder darle tiempo también para que él desarrolle su vida cotidiana con normalidad. Ocuparle nada más sus tiempos. Porque créanme de que los problemas más serios que tenemos hoy en día es que las quejas del docente. Los papás me llaman hasta las 10 de la noche todavía por las tareas o por los contenidos de los estudiantes, de sus hijos. Y yo realmente no trabajo a esa hora. Yo trabajo nada más de 7:30 de la mañana a 12:30. O trabajo de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Y yo no puedo. Pasé atendiendo el año pasado hasta las 10 de la noche y ahora ya no quiero hacerlo así. Esas son las actitudes que han tomado algunos docentes y tienen toda la razón. Pero, ¿y las tareas que se dejan? ¿Y las dudas que tienen con las tareas entonces? ¿En qué momento los van a estar llamando? ¿O les van a estar preguntando? ¿O será que solamente las preguntas y respuestas que puedan darse en la sesión será que son las suficientes? Y por ahí entonces los tiempos estos están chocando. Los docentes muchos docentes han llegado a tomar la decisión de, no, yo voy a atenderlos nada más en mi jornada, solo mi jornada. Porque la verdad es que fíjese que los he atendido hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, y un día llamándome hasta las 10 de la noche, dicen algunos docentes. Y tienen razón, porque también necesitan su tiempo. Pero ahí es donde hay que ir entonces pensando en esa planificación. Tenemos un plan de trabajo, tenemos tiempos para esos contenidos, tenemos tiempos para esas actividades, pero hay que tomar en cuenta también el tiempo del padre de familia, el tiempo del estudiante. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque de lo contrario vamos a caer en lo que yo estoy comentando. Llega el docente, se incomoda porque lo llaman tarde. Y si le preguntan al padre de familia, también está incomodado porque él está haciendo todo el trabajo del maestro. Señor Helen. Hola, Lick. Fíjese que en referente a lo que estaba usted comentando de estas 6 hasta lo que vamos ahorita, fíjese que para el docente es un poquito más cansado. Se lo voy a poner como el ejemplo de donde yo trabajo. Nosotros planificamos 2 semanas antes de que inicie el bimestre, porque nos lo exigen, ¿verdad? E incluso tengo que entregar agendas por semanas. Digamos, si yo voy a iniciar esta semana, para el lunes en la mañana ya tienen que estar las agendas de toda la semana, ¿verdad? Entonces, como que es un poquito más cansado para uno, pero sí, como usted dice, la planificación ayuda un montón. Incluso nuestra planificación diaria va con horario específico, cuánto me voy a tardar en cada actividad. Entonces, para que yo vaya como que cronometrando mi tiempo de cuánto voy a estar con ellos en la videollamada y cuánto tiempo van a tener para hacer la actividad. Y eso es lo que por lo menos a nosotros en el nivel básico nos ha funcionado mucho porque unificamos periodos. De decir, yo tenía un periodo de 35 minutos y tenía 4 en la semana, tengo 2 de 70 en la semana. Entonces, 35 minutos paso con ellos conectando, explicando, y los otros 35 tienen el tiempo ellos para poder realizar su actividad, ¿verdad? Para no perjudicar horarios que no son. Fíjese que también lo veo con la nena en la escuelita, porque la nena está en la escuelita nacional. Y fíjese que ella, la maestra diario, manda su videíto, que ella se graba, manda las fotos y incluso lo que van a trabajar diario, y ella dice que todos los días tienen que trabajar los niñitos. Entonces, ella se ha podido organizar muy bien porque ya está en el transcurso de la mañana contestando si uno tiene alguna duda. Pero sí es bien cansadito para uno de docente, quiera uno siempre pone más de su tiempo del que es, ¿verdad? Porque incluso ya estamos en la normalidad de que si yo tengo que hacer videollamada, tengo que hacer presentación y eso requiere un poquito más de tiempo, no es que yo lo que encuentre coloco, ¿verdad? Entonces, si para hacer una presentación, pues ya se lleva más tiempecito. Pero sí, ayuda un montón el tener bien planificado para saber uno por dónde va y qué es lo que debe hacer y en qué momento. Gracias, señor Helen. No sé si alguien más quiere apoyar con más aportes, porque veamos, señor Nelly. Sí, fíjese, licenciado, de que la realidad educativa comparada
comparándola en lo privado y en el oficial, y comparándolo en el área urbana y rural, y comparando el nivel, pues, te voy a decir, económico que tienen las familias, es bien difícil. Fíjese que, por ejemplo, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, cada quien en su contexto, ¿verdad? Pero fíjese que, por ejemplo, yo trabajo en Valle María. No, digamos, es un área casi urbana, ¿verdad? Pero fíjese que los papás no cuentan con el recurso. Fíjese que yo programo una clase nada más semanal en Zoom. Y fíjese que veo el fenómeno que 5, 4 se me conectan. Envío folletos, como dice la señora, planificado para la semana, y empiezan las mamás, que mucho, que demasiado sueño. Entonces, no es lo mismo cuando uno es consciente, ¿verdad?, de que sus hijos tienen que alcanzar o más o menos batallar por llevar el ritmo académico que tenían en las aulas a nuestra realidad hoy día. Es bien difícil cumplir con los objetivos que uno se plantea, ¿verdad? Y se frustra. Fíjense que yo a veces me frustro, les digo yo, porque nosotros como docentes en mi escuela, todas damos nuestro mejor esfuerzo. Más sin embargo, no tenemos el apoyo de parte de papás, como le digo, por cualquier razón, pero entonces se va atrasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno en este caso? ¿Cómo jalar? No, es imposible, fíjese, atender o cumplir con los estándares que uno quiere. Gracias, señor Nelly. Señor Gracie. Sí, licenciado, las compañeras tienen razón. Por lo menos el padre de familia no se da cuenta que uno, aunque trabaje solo por la mañana, en la tarde también dedica tiempo a realizar la agenda. Por lo menos donde yo trabajo, en la institución donde yo trabajo, todos los días realizamos agenda para el siguiente día. Y se lleva uno mínimo hora y media para planificar el tiempo. Y el padre de familia solo ve la hojita de la agenda y piensa que no le costó a uno, ¿verdad? Entonces, ya entonces, yo lo que trato es de yo no dejar tareas. Lo único que dejo de tareas son primarias, porque no me enfoco, pero que tenga calidad. Entonces, he cambiado bastante esa metodología que me ha funcionado. Y los niños también, miro yo la mejora que han tenido en su caligrafía, ¿verdad? Entonces, el padre de familia siempre va a estar anuente a colaborar con el maestro, porque siempre nos van a tachar de que no hacemos nada, ¿verdad? Gracias, señor Gracie. Estas son diferentes perspectivas que hemos escuchado de diferentes personas y se dan cuenta, coincidimos al final, la importancia de la planificación, pero de igual manera la importancia de tomar en cuenta a las demás personas que están involucradas en este proceso. Como dice el señor Gracie, pues la planificación, y todos lo sabemos, pues no es solamente sentarse y una hojita ya la tenemos y ahí se acabó. No, ese es el resultado pero realmente es un trabajo extra que hace el docente para poder realizar una actividad bien ordenada y que logre llegarse a un buen fin. Esos procesos son los que deben tenerse bien controlados. Señor Helen, dígame. Fíjese que otra cosita que se ha dado también es que pues nosotros, quiera o no, ya hemos pasado por un proceso, estamos estudiando, estamos aprendiendo sobre las pedagogías y todo lo que tenemos que implementar. Y es frustrante también cuando el papá no se pone en el lugar de uno y cuando ve ciertas actividades, ¿y para qué las estás haciendo? ¿Para qué tiran a servir? Empiezan a cuestionar el trabajo de un maestro, como decir que uno que por sacarse de las mangas hace las cosas, ¿verdad? Pero a veces se da con papás que no, tal vez no tienen mucho conocimiento de ser cuestionado. Y creo que lo que más nos dolió como maestros, podría generalizar en todo, fue cuando empezaban los papás a decir,
que le paguen el sueldo de los maestros al papá, porque los maestros no están haciendo nada. Dolía ver que en realidad dijeran eso cuando uno, solo Dios sabía cómo trabajaba, quizás hasta el doble y ahorita hasta el triple, y ellos decían. Gracias. Sí, decía el señor Helen, hablaba también sobre un plan diario, ¿sí? Esa agenda diaria que el docente tiene que llevar para poder desarrollar esas actividades a buen término. Realmente hay casos muy, muy particulares y estoy seguro de que están en la mayoría de escuelas y si ustedes trabajan en educación en este momento, estoy seguro que los tienen. Hay estudiantes que en estos momentos usted los llama, no llegan. Llama a la hermana, no llegan. Llama a la mamá, no llegan. Llama al papá, no llegan. El papá de repente está nada más dándoles dinero, comprándoles cosas para que estén tranquilos ellos. Y entonces, ¿cómo hacer que lleguen estos niños y que permanezcan en la escuela? Si no los hacemos llegar ni siquiera en el sector oficial con alimentos cada 2 meses o cada mes. Eso está difícil. ¿Qué hacer con estos jóvenes y con estos niños que están teniendo esta situación de descuido, que no les interesa la escuela, no les interesa ya el proceso de enseñanza-aprendizaje? El docente los lleva incluso a su casa y aún así llegan a la casa y solo llegan a hacer relajo, a molestar y nada de atención al seño. ¿Qué hacer con estos niños? Hay que buscar alternativas, hay que agotar todo lo que esté a su alcance, pero de igual manera, milagros no se pueden hacer. Convencer a esta gente o llevarlo a la fuerza tampoco se puede. Entonces ahí está un poquito difícil la situación. Lo que sí debería hacer y lo que se puede hacer y el administrador de la institución tiene y debe hacer, levantar conocimientos sobre todos los procesos que ha hecho. Llamó al padre de familia, deje un conocimiento, que lo firme el docente y que lo firme el director. Y ahí ya tiene un respaldo. Lo hizo por segunda vez, hoy él va a levantar otro conocimiento. Lo hizo por tercera vez, levante el tercer conocimiento. Eso lo hizo una vez al mes, por ejemplo, ya van 3 meses entonces. Después de 3 meses el niño no ha hecho nada, no llega a la escuela, no está en el proceso, pues el padre de familia le firmó 3 conocimientos. Al final, un niño que esté en el sistema y no está haciendo nada, recuerde que es como que estuviera prácticamente fuera del sistema. Entonces usted como administrador de la institución educativa puede tomar la última decisión ya de acuerdo con el padre de familia, una 4ª vez hablar con él y ya pues ponerse de acuerdo, mire, ya le dimos la oportunidad 3 veces, no ha venido, usted no ha hecho que venga. Y entonces el padre de familia dice lo que ha hecho. Bueno, mire, yo hasta le he pegado, yo le he hecho esto, yo le he hecho lo otro y él no quiere ir. ¿Y qué cree usted que podemos hacer? O sea, usted le pregunta al padre de familia, ¿y qué cree usted que podemos hacer? El padre de familia lo que dice, déjelo ahí de todas maneras que pierda. Es lo primero que dice. Pero usted para poder tener un respaldo, lo que puede ser, vamos a faccionar un acta, vamos a levantar un acta. Y en esta acta vamos a detallar todo lo que usted me dice. Y de ahí vamos a darle un tiempecito más. Después de ese tiempecito lo vamos a sacar del sistema, mire, porque fíjese que si está en el sistema va a tener derecho a recuperación. ¿Y de qué se va a recuperar? No tiene ningún contenido. Mire, hágale conciencia usted al padre de familia y después de todo, pues ya no se puede hacer nada porque el padre de familia tampoco lo pudo convencer y usted mucho menos. Entonces ya se tiene que tomar la última acción. Señor Helen. Ay, disculpe, qué molestadera. Fíjese que tengo una curiosidad. Yo he escuchado, no sé a 100% si es cierto, que tan cierto es de que cuando en las escuelas públicas es necesario tener un límite de estudiantes por grado para finalizar el ciclo escolar. No hay un límite. No hay un mínimo, es decir, que no puede culminar un grado con 2 estudiantes, digamos, o en toda la escuelita. Va a depender del contexto. Primero hablemos de cómo estaría esa escuela. Imaginémonos que la escuela tiene solo 3 estudiantes. Tiene uno en primero, tiene uno en tercero y uno en quinto. Ese es el grupo de estudiantes que tiene. Con eso inició, con eso va a terminar.
Ahora, imaginémonos otro contexto. Tenemos una escuela de 90 estudiantes. De los 90 estudiantes, resulta que termina la escuela, el ciclo escolar con 45. Ah, ¿y qué pasó? Ahí algo está pasando. Ahí sí hay una diferencia. Entonces ahí hay que ponerle ya atención a esa situación. Entonces viene, ya se investiga qué pasó, se le pide informe y el director tiene que informar cada caso. Incluso le comento, señor Helen, y a todos, que por cada estudiante que se retira de la institución educativa, debe colocarse las razones por las que se retira, tanto en el conocimiento como en el sistema, en el CIRE. ¿Sí? Entonces, usted tiene el respaldo porque lo agregó en el sistema. Llega Digemoca y le dice, mire usted, tenía de 90 estudiantes hace 2 meses que vine y ahorita tiene 45, ¿qué pasó? Debe las razones por las que se le retiraron. Muy bien, usted explica razón de cada uno. ¿Dónde viven? Ah, vive en tal lado el primero, en tal lado el segundo, y da todas las direcciones. Y le dije, Moca, si está haciendo bien su trabajo, pues va a ir y visitar a cada uno de ellos que se retiraron. Y les va a preguntar si esas son las razones por las que se retiraron de la institución. Si esas son las razones, concuerdan, pues ahí no pasó nada. Ahora, si no concuerdan las razones con las que usted le dio y las que ellos le dan, entonces ya hay que investigar y van caso por caso. ¿Sí? Pero en estos casos, cuando, imagínense, tenía 90 y terminan 45, ahí sí, ¿qué está pasando? ¿Sí? Algo tuvo que haber pasado ahí para que pasara esa situación. Y que hayan esos efectos en que se retiren tantos estudiantes. No, de repente por ahí el docente registró un montón de estudiantes al principio de año solamente para tener una estadística alta y tener la alimentación para 90 estudiantes, pero realmente él solo tenía en físico 50 y se le han retirado 5, pero él registró 40 de más, porque también pasa que a medio año terminan sacando un montón, pero porque eran fantasmas. Entonces, esas situaciones, como les digo, hay que investigarlas. Pero no hay un número específico para decir que así debe terminar una escuela con un número específico de estudiantes o con un mínimo de estudiantes. No hay. Le comento, tengo escuelas ahorita a mi cargo que tienen solo 3 estudiantes y hay un docente y solo para 3 estudiantes. Y hay otras que tengo que 10 estudiantes, 11 estudiantes, 13 estudiantes y no se puede hacer más. No hay estudiantes. Pero como ahí ya teníamos un docente para esta escuela con 3 estudiantes, con 3 estudiantes, con un estudiante, con 2 estudiantes, tiene que permanecer ahí el docente. Porque hay necesidad. Por ese estudiante que existe en esta comunidad. Entonces, si no hubiera ninguno, imaginémonos el caso, no hubiera ningún docente, pero hay un grupito de estudiantes, 6 estudiantes hay en esa comunidad, pero no hay docente ahorita. Y me piden docente, entonces ahí sí es otra situación. No puedo hacer que llegue un docente ahí. ¿Por qué? Porque solo hay 6 estudiantes. El mínimo, 15 estudiantes. Si hubieran 15 estudiantes, entonces posiblemente si tuviéramos un docente, lo mandamos para esa escuela. Pero con mínimo 15 estudiantes. Ahí sí, para colocar un docente, mínimo 15 estudiantes. Lo normal es 20. Pero ya es caso diferente. Aquí no hay docente, me piden docente, tienen que haber 15 estudiantes para colocar un docente ahí. Ahí sí hay un mínimo. Pero cuando ya hay un docente y se le va bajando el número de estudiantes a ese docente, no lo puedo quitar, aunque tenga 1, aunque tenga 2. No lo puedo sacar de ahí. Está esa necesidad. No sé si responde su pregunta, señor Gel. ¿Sí? Sí, gracias, Lick. Bien, vamos a avanzar entonces con los siguientes objetivos. El siguiente es proponer tareas adecuadas a las posibilidades de los estudiantes. Y es que esa es otra situación que tenemos que tomar muy en cuenta hoy, en nuestro tiempo, en esta situación de pandemia. No podemos colocar tareas que el estudiante tenga que salir de su casa. Tenemos que colocar tareas en donde el estudiante pues, tenga la posibilidad de cumplirlas.
adecuadas al contexto, adecuadas a la situación. Hoy en día tenemos una situación diferente a los años anteriores, del 2020 para atrás. Entonces, por ahí, de marzo del 2020 para atrás. Entonces, por ahí tendremos que ver esa posibilidad de colocar tareas adecuadas a las posibilidades de los estudiantes. Ese es otro objetivo que hay que tomar muy en cuenta dentro de nuestra planificación. Y hay que revisar esas tareas, porque ahora ya no son las tareas que colocábamos allá cuando estábamos frente a los estudiantes en clase. Ahora tenemos que adaptarlas. Y esa parte es la que de repente a algunos todavía nos está costando, porque estamos colocando tareas como que estuviéramos en la presencial con el estudiante enfrente. Y eso no es posible. Tenemos que adaptar las tareas a la distancia, ¿verdad? Porque de lo contrario caemos en problemas en donde no nos van a cumplir los estudiantes. Señor Lucy, le escuchamos. Gracias, Lick. Fíjese que en este punto de proponer tareas adecuadas a las posibilidades, entra también lo que estaban comentando las compañeras maestras, que si el estudiante no tiene claro, esto se da más en el área rural, ¿verdad? Que si el estudiante no tiene las posibilidades de una